la constelación de características de la conciencia. Pero la pregunta es, ¿cómo es que somos conscientes en tanto la conciencia está tratada como una propiedad del observador? No surge. Puede decir, bueno, no sabemos cómo es la conciencia. Kant dice, la conciencia humana es un misterio que permanecerá para siempre. Con lo cual, no acepta la pregunta. Si yo digo, esto es una cosa que nunca se va a explicar, no acepto la pregunta. Si yo digo, esto es una cosa que no podemos explicar todavía, no acepto la pregunta. ¿Qué acepta uno cuando no acepta la pregunta por el observador? Implícitamente. Uno acepta que uno puede hacer referencia a algo independiente de uno para validar su explicar. ¿Cómo yo sé que el vaso está ahí? Bueno, es que si no hay un jarro ahí, ¿cómo lo puedo ver? La razón me dice que para que yo pueda ver el jarro tiene que estar ahí. Puede que no lo vea en su esencia, pero si no está ahí, no puedo verlo, porque el acto de ver consiste justamente en encontrar algo que está ahí con independencia de uno. Bueno, ¿y cómo sé yo que tiene que estar ahí? Bueno, pues la razón me dice que tiene que estar ahí. Entonces la razón es mi propiedad que expresa o que constituye mi habilidad para hacer referencia a algo independiente de mí. Si me cuestiono la capacidad de mi razón para hacer referencia a algo independiente de mí, estoy acá, al otro lado. He aceptado la pregunta por el observar. En este camino explicativo, en el cual no aceptamos la pregunta por el observar, nos conducimos como si dispusiésemos de manera constitutiva de la habilidad para hacer referencia a algo independiente de nosotros, en último término, para validar nuestro explicar. Yo denomino a este camino explicativo como el camino explicativo de la objetividad. Cuando uno dice yo soy objetivo, lo que está diciendo es lo que yo digo se funda en algo que existe con independencia de mí. La validez universal de esta afirmación se funda en que hace referencia a algo objetivo, que es independiente de mí. Pero noten ustedes que cuando uno le dice al otro tienes que ser objetivo, lo que de hecho le está diciendo tienes que hacer lo que yo digo. Y cuando uno le dice al otro yo soy objetivo, lo que le está diciendo es tienes que hacer lo que yo digo. Porque lo que yo digo es válido no porque yo lo digo, sino que porque hace referencia a algo independiente de mí. Este camino explicativo, en último término, tiene como referencia la realidad. Tienes que ser realista. Uno está diciendo, tienes que hacer lo que yo digo. Yo soy realista. Tienes que hacer lo que yo digo. Yo me fundo en la realidad, tienes que hacer lo que yo digo. Seamos objetivos, tienes que hacer lo que yo digo. Es decir, esto establece un modo particular de relación interpersonal, que es
la exigencia. Porque si algo es válido, no porque yo lo digo, sino que porque se conecta o se funda en algo que es independiente de uno, y uno sabe que es así, entonces la afirmación de uno no es inocua en relación con el otro. Es una afirmación que le exige al otro que haga lo que uno dice. Y cuando el otro no hace lo que uno dice, uno trata al otro de ciego, de torpe, de resistente, de recalcitrante, de una serie de expresiones que tienen que ver con que el otro no quiere reconocer que yo veo las cosas como son. Cuando uno no acepta el camino explicativo, cuando uno no acepta la pregunta por el observador y el observar, uno entra en un modo de relacionarse en el cual la existencia es independiente de lo que el observador hace. Al aceptar la pregunta por el observador, en cambio, yo estoy aceptando que mis habilidades como observador no son propiedades constitutivas. Resultan de algo. Porque estoy aceptando, en principio, la posibilidad de proponer un mecanismo generativo. Estoy aceptando la legitimidad de la búsqueda de un mecanismo generativo. Estoy aceptando mi disposición a escuchar si alguien me propone un mecanismo generativo y no a desdeñarlo diciendo, no, esto no es posible. No, claro, es posible. Puede que no acepte lo que me proponen, pero acepto la legitimidad de proponer un mecanismo generativo. Y si acepto eso, por supuesto, también acepto la búsqueda del mecanismo generativo. Y al aceptar la búsqueda del mecanismo generativo, me voy encontrando con que debo tomar en serio la biología del observador como parte de las condiciones que hacen posible el observar. Noten ustedes que aquí, en la objetividad, en este camino explicativo de la objetividad, así a secas, en el que no acepto la pregunta por el observador, también me encuentro con la biología. También me doy cuenta que si le doy un mazazo en la cabeza a alguien, deja de operar como observador. Pero cuando pregunto por el papel de la biología, lo contesto como un continente, como un agente limitante, como un restrictor. Y uno dice, si mi cuerpo me acompañara, si ya no estuviese de alguna manera con las arterias un poco malas, yo podría, mi alma, mi ser se podría expresar. Yo estoy limitado por mi cuerpo. No, la gente dice eso. Cuando uno dice, yo estoy limitado por mi cuerpo, lo que uno está diciendo, lo esencial de mi ser no es mi corporalidad. Mi corporalidad es un continente, un instrumento de expresión de este ser esencial que yo soy.
Pero acá, al aceptar la pregunta por el observador, no pasa así. Yo me doy cuenta que en tanto mis habilidades como observador son secundarias a otra cosa, son secundarias a mi biología no es un limitante, es mi condición de posibilidad. Mi cuerpo no me limita, me posibilita. Es otra cosa, es otra relación con la corporalidad. En el camino explicativo en el cual no acepto la pregunta por el observador, yo puedo desdeñar mi corporalidad en último término, porque es solamente un instrumento de expresión de un ser esencial. Pero en el camino explicativo que surge de aceptar la pregunta, yo no puedo desdeñar mi corporalidad porque mi corporalidad me constituye, es mi condición de posibilidad. Es otra cosa. Y me doy cuenta, además, de algo que es muy interesante. Me doy cuenta de que cometo errores. Y que en el cometer errores pasa una cosa curiosa. Porque aquí, claro, aquí también me doy cuenta de que cometo errores. En el camino explicativo en el que no acepto la pregunta, mis errores surgen de no ver la realidad como es. Pero al aceptar la pregunta, tengo que mirar mis errores de otra manera. Mis errores tienen que ver con la realización de mi biología. Nosotros en castellano tenemos la palabra mentira y la palabra error. También la palabra equivocación. Cuando a uno le dicen mientes, lo que le dicen a uno es, en el momento en que dices lo que dices, tú sabes que lo que dices no es válido. Es decir, la mentira ocurre en el momento en que ocurre. Cuando miento, miento. Porque en eso consiste la mentira, en que yo sé que lo que estoy diciendo no es válido en el momento en que lo digo. ¿Y qué pasa con el error y la equivocación? La equivocación no pasa en el momento en que pasa, pasa después. Justamente cuando yo me disculpo y digo, me equivoqué, lo que estoy diciendo, en el momento en que dije lo que dije, yo tenía todos los elementos para aceptar su validez. Ahora, desde esta otra situación en la cual me encuentro, me doy cuenta que lo que yo consideraba como válido no es válido en referencia a lo de ahora. Es decir, la equivocación es a posteriori. Uno no se equivoca cuando se equivocó, se equivoca después. Interesante, ¿eh? Que la equivocación sea a posteriori. Y es muy interesante porque esto quiere decir que cuando uno se equivoca no se da cuenta. Uno vive la experiencia que después califica como una equivocación, como válida en el momento en que la vive.
En el momento en que uno tiene una experiencia que después va a descalificar como una equivocación, no tiene cómo distinguirla de otra experiencia que después va a validar como verdadera. Lo mismo pasa con la ilusión. Yo podría poner aquí percepción. Cuando uno habla de percepción, uno habla de captación de aquello que estaría allí con independencia de uno. Y cuando uno habla de ilusión, uno dice, estoy viendo algo que con otro criterio no es. Si ustedes cruzan los dedos así, esto es un juego de niños, y se tocan la puntita de la nariz con los dedos cruzados para salir en la foto, háganlo. Crucen los dedos y se tocan la puntita de la nariz con los dos dedos a la vez. Entonces resulta que uno toca dos puntitas de la nariz. Pero si se miran al espejo, qué tranquilidad tienen una nariz con una sola puntita. ¡Ay! ¿Tengo una nariz bífida? No. Pero fíjense ustedes que si yo me toco la puntita de la nariz, toco efectivamente dos puntitas, con los dedos cruzados simultáneamente. Pero desvalorizo esta experiencia con referencia a la experiencia del espejo. Es el espejo lo que me permite a mí decir que esto es una ilusión. Porque en el momento en que mi experiencia es tocarme la nariz, yo toco dos puntitas. En la experiencia no podemos distinguir entre ilusión y percepción. La ilusión es una experiencia vivida como válida, pero desvalorizada después en relación a otra experiencia. ¿Y cómo sé yo que lo que estoy viendo en el espejo no es una ilusión? Bueno, tengo que hacer otra experiencia desde la cual valido la experiencia en el espejo, porque en la experiencia misma yo no sé si después la puedo desvalorizar o no con otra experiencia. Porque en la experiencia uno no puede distinguir entre ilusión y percepción. De la misma manera que cuando uno se equivoca, no se equivoca, porque viva lo que vive, lo que después llama equivocación, como válido en el momento en que lo vive. En esas circunstancias no podemos hacer referencia a nada independiente de nosotros para validar nuestro explicar. Yo reconozco esta condición hablando de objetividad en paréntesis. Y el paréntesis, y con esto vamos a terminar para tener un descanso. El paréntesis hace referencia a que me doy cuenta de que en la experiencia no puedo distinguir entre ilusión y percepción. Y por lo tanto, no pretendo validar mi explicar con una referencia a algo independiente de mí que no puedo hacer. ¿Por qué no le llamas subjetividad? Porque la subjetividad pertenece al dominio de la objetividad. La subjetividad es una acusación al otro de no ser objetivo. Esta es una condición de conciencia, de darse cuenta. Me doy cuenta de que hay ciertas cosas que no puedo hacer. Y me doy cuenta porque he aceptado esta pregunta. Entonces, esto no es objetividad, subjetividad. Aquí está la subjetividad. Esto es distintas actitudes con respecto a cómo mira uno sus habilidades.
Al mismo tiempo, me doy cuenta, y con esto voy a terminar, que en este camino explicativo, en tanto no puedo distinguir en la experiencia entre ilusión y percepción, lo que distingo tiene que ver con lo que hago. De alguna manera, lo que distingo tiene que ver con lo que hago. El borrador es en el borrar. El borrador surge en el borrar. La existencia depende de lo que el observador hace. La existencia depende de lo que el observador hace. Yo no puedo afirmar que dependa de algo independiente de mí porque no lo puedo afirmar. Si no puedo distinguir entre ilusión y percepción, ¿cómo puedo afirmar que esto es con independencia de mí? Fíjense ustedes que fíjense ustedes lo que uno hace. Supongamos que este es una situación en la cual yo digo, miren la mariposa. La pillé. ¿Ustedes la vieron? Pero yo la siento aquí en la mano como aletea. O sea, yo me hago cargo de que si ustedes no la vieron, necesitan algo más para validar mi experiencia de capturar esta mariposa. ¿Y qué es? El aleteo que yo siento aquí. Siento las patitas. Tiene perfume de rosa. Cuando uno le dice a alguien eso es una ilusión, lo que le está diciendo es, si tú haces esta otra cosa, vas a ver que esta cosa contradice a esa. Y en tanto tú le crees a esa no es válida y es una ilusión. Entonces no tengo cómo pretender que lo que yo distingo es independiente de lo que hago. Si yo preguntase, ¿cuántos fantasmas hay en esta habitación? Primero, si yo pregunto, ¿cuántas sillas hay en esta habitación? Ustedes pueden decir, es muy fácil, contemos, y cuentan, tantas sillas, 70 sillas. Y si yo pregunto, ¿cuántos fantasmas hay en esta habitación? Tenemos un pequeño problema. Tal vez entremos en una discusión sobre si los fantasmas existen o no. Si ha sido un día tormentoso, si las luces se apagan y se encienden, la pregunta no cae fuera de lugar y uno entra en la discusión sobre si los fantasmas existen o no. Y esa discusión está aquí, porque es una discusión sobre la existencia de los fantasmas como entes independientes del observador. Nos podemos llegar a pelear, nos enojamos porque uno dice si existen o no existen, yo tuve tal experiencia y yo sé que existen. Nos movemos en el espacio de la certidumbre sobre la existencia de entes con independencia del observador. Pero acá nos preguntaríamos, ¿qué tengo yo que hacer para distinguir un fantasma? Noten ustedes que cuando pregunté cuántas sillas hay, ustedes contaron las sillas, ustedes aplicaron una cierta operación que distinguía sillas. Y en tanto aplicaban esa operación podían contar las sillas. Oye, aquí hay una cosa rara que no sé si es silla o no es silla. ¿Te puedes sentar en ella? Sí, entonces silla. La operación de distinción silla es el sentarse. De modo que uno podría preguntar, ¿cuál es la operación de distinción fantasma?
Y si yo les doy la operación de distinción fantasma y se aplica 5 veces, quiere decir que hay 5 fantasmas en la habitación. Pero ahí no tenemos una discusión sobre la existencia. Bueno. Un micrófono, por favor. Resulta que... ¿Anda esto? Sí. El desarrollo que recién vimos sobre la igualdad entre la percepción y la ilusión. Yo no he dicho igualdad. ¿Cómo es el asunto? Lo que yo he dicho es, en la experiencia, hice una línea de puntitos o algo así. En la experiencia no podemos distinguir entre ilusión y percepción. En la experiencia. Y la ilusión es una experiencia desvalorizada, invalidada en referencia a otra experiencia, que uno considera como válida. Y la percepción es una experiencia validada en referencia a otra experiencia que uno considera como válida. Sí, está bien. Eso me aclara un poco, quiere decir que yo había comprendido mal. Ya. Gracias. Más preguntas. Acuérdense, todas las preguntas son buenas. Todas las preguntas son legítimas. En tanto hemos aceptado la pregunta por el observador y el observado. Quería hacerte una pregunta con respecto al observador. Ahí está colocado en términos de una función que uno realiza, porque en el discurso aparece de repente una ambigüedad entre la persona observador y la función observador, porque uno de repente se coloca como persona y acepta o no acepta su propio observador o el observador de otro, en términos de función, para que se produzca entonces la interacción. ¿Es así? Bueno, pasa, ¿no? Claro. Claro. Bueno, esa era la duda. Está bien. Gracias, porque noten ustedes que estos dos caminos explicativos son dos caminos explicativos, no estoy haciendo la diferencia en la experiencia, implican consecuencias experienciales distintas. Pero la experiencia nunca es problema. Si tú me dices lo que me acabas de decir, a veces uno se pregunta por el observador que el otro es y por el observador que uno es. Uno hace eso. Ahora uno puede preguntarse cómo se explica eso. Y si yo explico el observador y el observar, eso debería quedar explicado. El problema no es la experiencia. Nunca nos peleamos por las experiencias. Nos peleamos por las explicaciones. Y cuando hay una discusión en relación a la experiencia, es que uno está acusando al otro o a la otra de mentiroso o mentirosa. Pablo se cae del caballo, dice que ve una luz y oye una voz que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? A menos que yo acuse a Pablo de mentiroso, yo no puedo decir que no le pasó eso. Puedo discrepar con Pablo en la explicación. Pero para decir que no le pasó tendría que acusarlo de mentiroso. Si alguien me dice: yo me encontré un día, como Dante se encuentra un día en el medio de la vida en este bosque oscuro, o está mintiendo, y está mintiendo si está haciendo una novela, o está relatando una experiencia. No tengo ninguna otra cosa que hacer, pero podemos discrepar en la explicación. Yo me encontré con Dios, yo tuve una alucinación, o tuve una ilusión. ¿Sí?
Espérate, un micrófono, por favor, acá.